Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar en este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día es lunes 17 de noviembre. No vamos a poder hablar de temas muy líricos, ni poéticos, ni literarios hoy día. ¿Cómo vamos a hacernos los lesos de lo que pasó ayer en una elección que trajo varias sorpresas o zarpazos o sorpasos? Creo que es la palabra que se usó mucho en algunos analistas políticos. Habíamos invitado a Alberto Mayol para hacer un análisis de esta elección y él tuvo la gentileza de acceder a la invitación de venir a caminar conmigo esta tarde al jardín. Ustedes ya lo conocen, es sociólogo, es cientista político, analista político, escritor, autor de varios libros muy importantes, entre otros uno de los bestsellers o longsellers de las últimas décadas, El derrumbe del modelo. Alberto, un gusto de tenerte aquí caminando en este jardín al fin del mundo. Un placer y muchas gracias por la invitación, Cristian. Oye, Alberto, bueno, ayer me puse a ver la televisión y aparece el personaje de la noche, Franco Parisi, emitiendo unas declaraciones desde mi punto de vista un poco destempladas. Uno puede entender un poco su molestia, su rabia, ¿no? Yo las encontré un poquito destempladas, lo voy a citar. Habló de los terroristas de las encuestas, ¿no? Como Alberto Mayol, después citó a varias, qué vergüenza la Academia, qué vergüenza Valdivieso, ahí su numeración. Nos manipularon las encuestas. De hecho, yo creo que perdimos bastante con esto que decían que era voto perdido. Todos esperábamos que la sorpresa iba a ser Kaiser. Probablemente eso hizo que hubieran algunos movimientos dentro de lo que era el voto de la derecha, de gente que pensó, si está Kaiser, vamos a ir a votar mejor por Kast, porque podría perder ante Hart. A ver, primero que nada, yo quiero entenderlo, pero no soy. Me cuesta entender el tema de las encuestas, siempre las he tomado con distancia, siempre las leo también. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Cómo lo lees tú? Tú que te has dedicado a este tema de las encuestas y las conoces a fondo, como la herramienta, metodología, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? A ver, siempre va a pasar, básicamente porque una encuesta perfecta es enormemente cara y muy difícil de ejecutar. Básicamente tú tienes un universo de personas de la cual no tienes forma de contactarla, entonces lo que tendrías que hacer es al azar seleccionar manzanas en todo el país, luego seleccionar casas en cada manzana, luego seleccionar una persona, todo al azar, ¿ya? Dentro de cada casa, luego entrevistar a esa persona que tal vez no está en la casa, ¿ya? Y todo eso, naturalmente, es muy complicado. Entonces, y eso vale 100, 150, 200 millones de pesos. ¿Ya? Lo que se hace habitualmente, lo que hacemos el grueso de las encuestadoras, es que vamos y, en el caso nuestro, ni siquiera una encuestadora, yo me invento mecanismos para poder hacer mi propia investigación sobre los procesos, donde lo más importante evidentemente no es la predicción. Nosotros compartíamos por WhatsApp la encuesta que hacíamos por intereses internos. Se hizo conocida porque le fue bien en muchas ocasiones, pero nosotros hacemos lo siguiente. Todas las encuestas hacemos esto. De ese universo que desconocemos, buscamos tener una muestra grande, un marco muestral le llamamos. No es la muestra de la encuesta, un marco muestral que es donde vamos a ir a navegar. 200.000 personas, 1 millón de personas, lo que sea, tenemos el contacto de esas personas. Ok, y ahí empezamos con el proceso de selección estadística azarosa para poder representar la muestra. Pero
¿Qué pasa si tu marco muestral tiene errores? ¿Qué pasa si tienes más probabilidad, por ejemplo, de conectar a gente que esté, y esto es muy probable, dentro del proceso de modernización del país, que a la gente que está fuera del proceso de modernización del país? Los olvidados, los humillados y ofendidos, en términos de Dostoyevsky, ¿ya? ¿Dónde están? Entonces, ese problema en general no es tan grave porque en tiempos normales toda la gente se parece un poco. Entonces, son distintos, pero no son tan distintos. Ujú. Tienen menos, pero en realidad creen en la misma educación, creen en los mismos valores, las mismas normas. Pero ¿qué pasa cuando tienes un ecosistema donde las cosas funcionan completamente distintas y donde el malestar social ha hecho de la suya y la ilegitimidad es total? Lo que surge en una situación como esa es lo siguiente. Nos encontramos rápidamente con casos extremos en los cuales mucha parte de la población sencillamente tiene otra vida, otra mirada, otros valores, otras normas. Y como no estamos viendo más que un fragmento muy pequeño de ellos, estamos perdiendo la posibilidad de ver el resto. Esto pasa en ciencia, en cualquier ciencia. Nos han dicho alguna vez que no se podía comer huevo y después nos dicen que tenemos que comer huevo. La ciencia tiene pasos que son así. En este caso son investigaciones que son, tienen una metodología que trata de aproximarse a lo que corresponde al método científico, pero aunque se acercara, hay una alta probabilidad de que haya muchas cosas que no se puedan lograr. Entonces es normal ese nivel de margen de distancia. Lo que sí es muy irritativo porque la importancia que han tenido las encuestas últimamente es deslumbrante y prácticamente todo es pensar quién subió un punto y quién bajó un punto. Oye, Alberto, pero en el fondo, esto que tú me estás describiendo, voy a usar una metáfora de la astronomía, de la astrofísica. Los astrónomos hablan de la materia oscura, esa materia que saben que existe pero que no pueden medir. Aquí teníamos como una suerte de materia oscura, Sí. este mundo, el votante de Franco Parisi. ¿Y qué es esa materia oscura desde el punto de vista social, político, etcétera? Bueno, uso el mismo concepto, de hecho, en varios libros yo he trabajado mucho el tema de malestar social. Esta investigación sobre malestar parte del año 2009, que nos encontramos con unas variables que no nos hacían sentido y que empezamos a tratar de explorar y nos empezamos a dar cuenta, no sabíamos cómo llamarlo, así que le decíamos el animal. Entonces decíamos, el animal está más grande, el animal está más rápido y de pronto dijimos, el animal está en varias partes, no está solo en una, es ubicuo. Entonces empezamos a mirar todo esto hasta que llegamos a la conclusión de que esto probablemente, porque nunca se ve directo, es esto que se llama malestar social, que no es lo contrario al bienestar social. Ojo, el malestar social es cuando las personas sienten que el nivel de ilegitimidad de sus autoridades, de sus instituciones es tan alto que sencillamente no reconocen esa potestad. Y básicamente entonces es una creencia en que una duda, una inquietud de para qué sirven las élites y para qué sirven las instituciones. Eso es el malestar social. Y eso empezó a aparecer con claridad, con evidencia en el 2011. Nosotros en el 2010 hagamos un informe con mi equipo en la Universidad de Chile y decíamos, oye, parece que está en educación esto. Y efectivamente al año siguiente estalla, pensábamos que no iba a estallar, ¿eh? No nos imaginamos que podía estallar. Y después empezamos a seguirlo día por día y ha sido una obsesión de ir siguiendo este fenómeno. ¿Y por qué es materia oscura? Primero porque no lo puedes ver directamente. Igual que la materia oscura, tú tienes que verla por sus efectos, no por su existencia material. No emite luz. No, no se comprendió que el no pagar la micro en Santiago era parte de esa materia oscura. No se comprendió que el momento en que la derecha y la izquierda, la concertación y la alianza en ese tiempo, empezaron a comportar igual, o sea, subía uno su aprobación y subía la otra también, y bajaban ambas juntas en vez de ser oposiciones. Se empezaron a surgir muchos datos, la caída de la iglesia, 25, 30 puntos de confianza, la caída de todas las instituciones, todo eso es parte de esta materia oscura. Y que hoy día, ¿qué es lo que pasa con el ser humano frente a esto? ¿Qué es lo que pasa con nosotros como mamíferos? Es como si nos quitaran los puntos de referencia del territorio donde vivimos. Las instituciones no solamente cumplen un rol funcional, cumplen un rol ritual y cognitivo, nos permiten entender el entorno. Y esto nos hace perder ese entorno. Y entonces solo entendemos aquellas cosas que son más radicales, que me digan cosas fuertes, me digan cosas muy claras, taxativas, sin bemoles. Eso es lo que me va a servir. Y por eso crecen las ultras derechas y las ultras izquierdas.
Ujú. Oye, ahora, en la encuesta tuya, Parisi tenía, la última, la Cosa Nostra, tenía un 5%, hoy día tiene casi un 20%. A ver, ¿fue porque no pudieron, la materia oscura, no pudieron, ¿cómo se dice?, sondearla, percibirla, percibir su luz? ¿O fue porque hubo un cambio tan fuerte y radical o ese votante toma su decisión al final? ¿Cuáles son las hipótesis que ustedes manejan? Nosotros sabíamos que siempre teníamos una merma con París porque tenemos un problema de marco muestral en el norte que nos había hecho ya ocurrir que teníamos 4 o 5 puntos de distancia respecto a la vez pasada. Y en general nosotros estábamos muy bien con los otros y con París teníamos un problema y él mismo andaba diciéndolo por todas partes y nosotros nos preguntábamos y decíamos, sí, es verdad, tiene razón, es así. Luego eso explicaría 10 u 11, que es lo que marcaron en otras encuestas, de hecho, eh, pero no explicaría los 20. Tengo la hipótesis, pero no es una hipótesis. Yo creo que, porque nosotros veíamos que París iba perdiendo votos frente a Kaiser en los últimos 2 meses, 3 meses. Y Kaiser venía muy rápido, muy fuerte. Mi impresión es que no está medido en la última medición nuestra. Mi impresión es que en esa última medición, justo después viene el debate y vienen dos polémicas que sitúan a Kaiser en una posición muy de derecha, muy disruptiva, pero de derecha. Y esa posición disruptiva de derecha es el comentario sobre Krasnov y el indulto, que es una cosa que ya le molestó a la gente respecto a Boric y el octubre. Eh, y en segundo lugar, el planteamiento de la canción nacional y la tercera estrofa. Eh, Tanto Parisi como Kaiser comparten y compartieron todo el tiempo el espíritu de época de esta elección. Los dos eran el espíritu de la época. Era la impugnación y la tesis apocalíptica, la tesis de que un gran colapso va a ser necesario. ¿Ya? Esa tesis colapsista estaba muy fuerte en ambos. En algún momento Kaiser le empieza a quitar votos a él, después además le empieza a quitar votos a Kast, y empieza a crecer mucho. Y todo parecía indicar entonces que Parisi no podía prosperar. Sin embargo, todo parece indicar, y se puede medir algunas cosas ex post, es más difícil, pero se puede, da la impresión, las 2 últimas semanas nadie alcanzó a hacer en las últimas 2 semanas una encuesta que partiera en las 2 últimas semanas. Se entregaron 2 semanas antes, pero no se puede prácticamente sacar una encuesta en ese tiempo. Entonces, hay una semana o una semana y media desde el debate para adelante que no sabemos mucho, no sabemos prácticamente nada. Y en ese proceso, Kaiser habló de Krasnov, del indulto a Krasnov, y de la tercera estrofa del himno nacional de vuestros hombres valientes soldados. Estas dos cosas anclan en una posición de derecha que ese votante más apocalíptico no le interesa. Y probablemente eso haya ayudado a un crecimiento de Parisi a última hora. Lo que sí veíamos en todo caso es que el último mes era como una juguera y se estaba moviendo muchísimo y eso estábamos todos de acuerdo en todas las encuestas. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene esta irrupción de Parisi, además acompañado de la elección de 15 diputados, 13 o 14 diputados del PDG, que algunos dicen que van a jugar un papel fundamental en el Congreso? ¿Qué significa esto en todo el sistema político, en todo el ecosistema político chileno hoy? Que veíamos dividido entre una izquierda y unas derechas, ¿no es cierto? Mm. Pero aquí cambia el mapa político. ¿Cómo cambia? Cómo lo ves y lo visualizas tú? Claro, lo que pasa es que estaban todos preocupados un poco de la fragmentación, pero la fragmentación de partidos relativamente tradicionales es muy distinto a esto. Significa básicamente que hay un jugador que tiene prácticamente libertad, que en esta ocasión no se le van a ir personas, porque evidentemente es un partido grande con posibilidades de futuro, y por tanto sus parlamentarios no se van a dispersar, probablemente. Probablemente París tenga que estar mucho más en Chile, además. Y todo eso va a significar el surgimiento de un proyecto. La pregunta es si eso va a construir un proyecto, una idea de proyecto político más allá de lo electoral, o si va a seguir siendo más bien un lugar donde se viene a reciclar un momento de cristalización del malestar y del hastío con las élites políticas. Esa es la gran duda. Vamos a ver si París avanza por un camino o avanza por el otro. Oye, Alfredo,
entiendo que el resultado de la izquierda en la presidencial es el peor resultado desde 1950. Estuve ahí comparando Sí, las distintas elecciones. Y el resultado de la derecha es el mejor resultado desde 1946, donde la derecha tuvo el 57,2. No recuerdo exactamente quién estaba ahí en esa elección. Pero a ver, eh, muy buen resultado de la derecha, muy mal resultado de la izquierda. A ver, ¿hay un derrumbe aquí? ¿No hay derrumbes? ¿Qué es lo que sí, pasó? sí. No, lo de la izquierda es tremendo, una caída gigante que compromete no solo al sector, no solo a la candidatura, sino que compromete al gobierno. Estamos hablando de que normalmente en la izquierda sola, Partido Socialista más Partido Comunista, qué sé yo, tendrían que sacar 30 puntos, lo que es la historia. La centro izquierda más el centro debería sacar otros 30 puntos. Supongamos que hay un pedazo del centro que está más a la derecha, ok, ponle que son 20 puntos, pero sacar 45, 46, algo así, es lo normal para el sector. Esto de sacar menos de 30, porque no solamente es Jara, sino que no saca nada Marco Enrique, no saca nada Artés. Entonces, es bien complejo y de un pronóstico en el cual hay una posibilidad, que no necesariamente se va a activar, pero una posibilidad cierta de que Kast consiga un triunfo resonante, batiendo récord eventualmente. Efectivamente, hay dos resultados en la historia de la derecha que son cercanos a 57 la suma, Alessandri Cruzcoque y alguna vez Alessandri solo, Arturo. Pero esto podría llegar incluso a empatarlo o a superarlo en la segunda vuelta. A ver, ¿el electorado popular de la izquierda está perdiendo o ha perdido el electorado popular de la izquierda? Que Sí, es un electorado importante. Pienso en el fenómeno en Francia, no sé, que el sí. electorado que era el Partido Comunista migra en los lugares donde votaba el Partido Comunista al Frente Nacional, al Front Nacional, a la ultraderecha. ¿Algo parecido está pasando acá? Absolutamente. Chile es un manual de libro respecto a este proceso, junto con Francia, que es otro caso muy emblemático. Lo que está pasando en Estados Unidos también es parecido con el trumpismo fuerte en los sectores industriales. Lo que pasa en Alemania, en lo que es toda la zona de la Alemania del Este, es donde gana AfD, con mucha distancia, que es el partido de ultraderecha. Entonces, esto está pasando en muchas partes y Chile pensaba, pensábamos en Chile que era posible que a pesar de todo lo que había pasado, una década entera de grandes protestas, grandes crisis, dos grandes soluciones constitucionales que no funcionaron, no fructificaron, igual nos imaginábamos como que Chile era capaz de absorber toda esa entropía. Y no fue cierto. Esa entropía apareció y dijo, permiso, aquí vengo. Por eso yo creo que es bien importante, más allá de las crisis específicas de cada uno de los que hacemos encuestas y qué sé yo creo que es bien importante entender este proceso. Nosotros tenemos una costumbre en Chile que es bien curiosa, ¿no? Yo me acuerdo el 20 de octubre, ¿ya? El 21 de octubre del 2019 estaba en una radio con varias personas y todos coincidían en una cosa. No necesitamos más diagnóstico. Ujú. Yo le preguntaba, pero, perdón, o sea, le preguntaba, a ver, que alguien me puede decir cuál es el diagnóstico, o sea, por favor. Es muy llamativo esto de que no queramos nada más de diagnóstico, hay que pasar a la acción. ¿A la acción de qué? Yo creo que Chile se merece que nos pongamos un poco serios respecto a entender este proceso. Y ahí, tú eres una persona de izquierda, fuiste candidato dentro del Frente Amplio, eres del mundo de la izquierda, vienes de ahí culturalmente, es tu historia, has reflexionado desde la izquierda, dentro de la izquierda. Me parece, no sé si me parece a mí que haya en la izquierda, esta izquierda que ha sufrido una derrota, una revisión profunda, un descenso. No parece una izquierda que haya hecho todavía un descenso, particularmente el No, Frente Amplio, para que decir el Partido Comunista, no sé, está el socialismo democrático. A ver, me parece que tal vez esta crisis es una oportunidad para que la izquierda haga una reflexión profunda, ¿no? Porque si no la hace, bueno, finalmente va a ser condenada a la irrelevancia. mira, en enero del 2020, no, en enero del 2022, claro, 22, llevaba 6 meses la Convención Constitucional y yo contacté a varios convencionales y les dije, mire, la verdad es que yo estaba viendo todos los días esto y esto está mal en forma y fondo y además van a perder. Entonces, lo hablé con convencionales, lo hablé con asesores de ellos. Los asesores me decían, te encontramos toda la razón, pero no quieren entenderlo.
gente que era muy de izquierda, que entendía que había un problema. Yo creo que presentar un proyecto a un país no es una lista de deseos. Presentar un proyecto a un país requiere cierta renuncia, eh, y me parece que la tesis de que Chile despertó y ahora es de izquierda después del estallido, y la tesis actual de la derecha de que Chile despertó y es de derecha, a mí me parecen caminos ominosos para llegar a un mal lugar. Eh, Creo que hay una necesidad efectivamente de profundizar la reflexión. La izquierda se convirtió en fanática de su propia identidad. Eso no es hacer política, es todo lo contrario. Es como un Es narcisismo político, ¿no? un narcisismo, es un tribalismo, depende de la forma. En general aparece mucho como narcisismo digital, pero también hay algo de tribalismo operativo, y también hay algo de solución casi en el límite de las relaciones sociales, o sea, de que el grupo manda, la satisfacción, el placer dentro del grupo es más importante que un esfuerzo por comprender la realidad. Hay una pérdida de eso. Para decirlo de una manera irónica, digamos, nuestro lado chimpancé deja pasar bastante al lado bonobo, ¿ya? Y entonces entramos en una dinámica etológicamente interesante. A ver, y te quiero preguntar también, a ver, viene la segunda vuelta, ¿cierto? Todos se hacen han dicho que la que la tiene muy cuesta arriba es la candidata Jara. ¿Es efectivamente está, ahora, con la irrupción de Parisi, es efectivamente está una nueva elección completamente nueva? ¿Y cuál es la manera que van a tener ambos candidatos, Kast y Jara, para abordar este nuevo escenario de un país que empezamos a darnos cuenta que no conocemos tan bien? Quiero decir, un electorado, un nuevo electorado. O sea, no, no es un territorio completamente conocido, hay territorios desconocidos, ignotos, materias oscuras. ¿Cómo lo ves Sí. tú? La segunda vuelta para ambos dos, tanto para Kast como para Jara. Yo creo que está estable para Kast. Le basta con simplemente estar y no hacer mucho, no exponerse, no tomar riesgo. Yo creo que Jara tiene que tomar una decisión que es muy compleja. La decisión normal es ir a buscar votos, ¿no? Y yo la entiendo. Pero a propósito de lo que tú decías, hay algo que quizás es más importante, es reverdecer laureles en lo que es la discusión histórica de la izquierda sobre la igualdad, la discusión sobre los derechos sociales, o sea, lograr volver a penetrar en ciertos sectores que estás perdiendo con esta mirada más aspiracional, más de automatismo social para poder moverse libremente por el espacio de las clases sociales. Toda esta imagen que tiene también mucho de profecía muy difícil de cumplir, además. Eh, y esta autora profecía, que vamos a traer la seguridad en poco rato, que también es técnicamente imposible, todo eso hace que quizás lo más razonable, quizás lo más inteligente es buscar un anclaje con los elementos más tradicionales de la izquierda. Pero todo parece indicar que los comandos se preocupan de los votos y se les mide por los votos y finalmente entra la perpetua necesidad de simplemente salir a buscar lo que se encuentra. A ver, me imagino que, bueno, imaginemos que Kast la tiene más fácil. Lo que sí lo va a tener difícil es cómo gestionar una mayoría para poder hacer todo lo que quiere hacer, que se ve bastante heterogénea, por decirlo menos, una derecha que no es homogénea, que ya no es homogénea. Hay una que está más golpeada que la derecha liberal, pero es distinta que la republicana y diferente que la libertaria. Y por otro lado tienes a un PDG que está en una zona que no, algunos dicen de derecha, pero otros dicen no, no es Mm. derecha, esto es otra cosa. ¿Cómo, a ver, tiene el tonelaje político José Antonio Kast, el talante político para poder administrar aquello y llevarlo adelante y no encontrarse con un problemazo como se han encontrado todos los gobiernos al cabo del fin de de la luna de miel que tienen al comienzo? Mira, cuando uno ve la historia, da la impresión de que los presidentes son una especie de... Las capacidades presidenciales primero no se pueden entrenar prácticamente, ¿no?
Obviamente es mejor haber tenido cargo, obviamente es mejor cierta experiencia, obviamente. Pero hay personajes que se sienten cómodos en el poder y no les cuesta. En principio parecería, cada vez que Kast ha estado en una posición de mayor ventaja, le ha costado flexibilizarse y jugar, pero tal vez su misma experiencia ya le ayudó y vamos a ver si los primeros meses demuestra esas habilidades. A veces, o sea, pasa con personajes como Pinochet, que Pinochet se adapta rápidamente al cargo y logra construir un liderazgo que no era obvio para nada. Eh, Creo que es importante entender que lo que viene es un juego nuevo y que Kast va a tener que lograr algo bastante difícil, que es mostrar que es capaz en poco tiempo de resolver todo lo que dijo que podía resolver o encaminarlo. Un poco lo que pasa en Argentina con Milei, que a la gente le basta con que encamine esto o algún cierto tipo de solución. ¿Tú ves una suerte de hastío parecido, aunque no llegamos al punto de Argentina? De Argentina en el sentido, un hastío tan grande. ¿Hay un hastío a ver, con este gobierno o es un hastío en realidad con todo, con el que gobiernen, ¿no? No particularmente con este gobierno? ¿O hay un hastío particular con este gobierno? ¿Cómo lo percibes tú? Lo que pasa es que la base de la sociedad es diferente, pero el fenómeno yo diría que Chile es uno de los casos más avanzados, si no el que más, de esta profunda crisis de malestar social a nivel mundial. O sea, si uno mira, hay cuatro grandes ciclos de protesta de gran tamaño en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. 68, voy a decir el año cerrado, pero un poquito más grande, 68, 89, 2011, 2019. Entre el 68 y el 89 son 21 años. Entre el 89 y el 2011 son 22 años. Entre el 2011 y el 2019 son 8 años. Es más rápido, llegamos a 65 países, más de un tercio de los países del mundo. Y en ese contexto, Chile es el país donde más duran las protestas grandes del 2011 y del 2019, donde hay más personas en crisis involucradas, más personas participando en las manifestaciones, donde hay más dificultad de resolución institucional. No obstante, Chile no pierde ningún gobierno, que pasó en muchas otras partes. Pero Chile tiene un tamaño muy grande de la crisis, pero logra mantener algo sus bases institucionales. Entonces, el caso de Chile no es menor que el de Argentina, solo que en Argentina se manifiesta de manera más anómica, más sin Estado, porque básicamente han tenido una base institucional mucho más débil. Así que sí, hay que tomarlo como un asunto bastante relevante, bastante serio, que supone costos económicos, que supone costos educacionales. O sea, estos ciclos producen pérdida de la importancia de la educación, aumento de la relevancia de ganar como sea y por tanto conducta antinormativa. Es decir, esto es un cóctel bien complejo que no lo estamos gestionando por de pronto. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir con los últimos minutos de programa en esta caminata peripatética aquí en el jardín con Alberto Mayol. Nos encontramos en unos segundos más. Sigo caminando en esta tarde del lunes 17 de noviembre del 2025. Estoy con Alberto Mayol aquí en este pequeño jardín, comentando la elección de ayer, la crisis de la izquierda, el escenario, digamos, el camino que enfrentará Kast si llega a ganar la elección para gestionar su gobierno, las crisis que venían antes, los estallidos, en fin. Te quería preguntar, Alberto, Boric, ¿cómo queda en esta pasada? ¿Qué es lo que pasa con la figura de él? ¿Cómo lo viste a él en su discurso que dio? Que un discurso más bien parecía formal, pero en términos gestuales los presidentes se dicen más cosas que a través de sus palabras. ¿Qué pasa con su legado? ¿Tiene legado? ¿No tiene legado? ¿Tiene futuro? ¿Cómo ves tú la figura de Boric de aquí en adelante, a partir de lo que pasó ayer? Mm. Mira, él, bueno, además puso una puesta en escena que es específica, que es estar con dos ministros, uno del Partido Comunista y el otro del Partido Socialista, Claro. que más o menos viene a dibujar un acuerdo político. Mm, Creo que Gabriel Boric tiene una alta expectativa de lo que viene, cree que Kast va a ser un rival que él conoce, que le acomoda, y su juego ha sido en ese marco. Ahora,
No es tan cierto como se suele creer que la tenga fácil para el futuro, porque nosotros le ponemos en la encuesta notas a los presidentes y a los expresidentes para tener una línea de comparación. Ujú. Y, y resulta que Gabriel Boric se mueve en el 3,2 normalmente de nota. Para tener una idea, Pinochet tiene un 3,5. Eh, entonces, tienes un grupo que lo apoya, pero que lo apoya dándole un 4,8, un 5. Y el resto le daba notas muy bajas. Entonces, en general, no es que tenga todo corrido para el futuro, ni basta con ser joven y tener muchas posibilidades después. Creo que va a tener que trabajar mucho en un proyecto político. La izquierda, como bien planteabas tú, hay un problema de proyecto, yo lo llamo de doctrina, o sea, cómo tú adaptas la ideología a la práctica cotidiana. Y esa falta de doctrina se ha notado muchísimo y ha generado un gobierno superficial en muchos aspectos. Parecía que no hay idea, es como que uno raspa y no hay nada abajo. Hubiera esperado al Frente Amplio mayor densidad, mayor espesor, mayor reflexión. Algunos han dicho que son simplemente frívolos, creo que puede ser un poco fuerte esa afirmación, pero como que no hubiera nada detrás, hubiera un vacío. Mira, yo creo que era algo más o menos visible. Apenas se fundó el Frente Amplio, vino una demostración de que esta conducta que uno podía imputar a que no tenían todavía una estructura y que además venían de las universidades, eh, uno podía pensar que eso era simplemente una etapa y que eso se iba a superar con el tiempo. Pero yo el año 2018 escribo una columna sobre Gabriel, justamente Gabriel Boric, y la columna se llama La banalidad del bien, ¿ya? Jugando con la banalidad del mal de Hannah Arendt y planteando la tesis de que el problema cuando uno quiere simplemente decir cosas buenas es que tampoco hay ningún proyecto, no está la política ahí, El buenismo, claro, hay una falta de política. ¿Ah? por Eh, supuesto. es más bien un moralismo, no sé cómo llamarlo, ese Sí, buenismo. ¿No? ¿Ah? sí, sí. Sí, es un predominio de la moral social imperante que hace que finalmente, además, tampoco haya oferta política, porque la gracia de alguien que está en política es que tiene una oferta que a veces pone en tensión, no necesariamente está en contra de la moral, pero por lo menos pone en tensión esa moral. Un poco Kaiser hizo eso, ¿no? O sea, Kaiser parece que tuvo más discurso, parece que tuvo más densidad política o Sí, fue más político en su oferta. sí, pero fue impertinente, que le pasó un poco a la Convención Constitucional lo mismo, que fue impertinente respecto a lo que es el sentido común. Una cosa es que tú digas algo que es radical, otra cosa es que digas algo que puede ser impopular, pero hay una cosa que es más complicada, que es cuando algo es impertinente, cuando yo siento que no tiene nada que ver con mi vida y esto no me interpreta por tanto. Eh, Nos queda analizar el derrumbe de la derecha liberal, la derecha como la conocíamos hasta ahora, la derecha de Chile Vamos. A ver, nadie previó que Matei iba a terminar donde terminó, en el lugar donde terminó y donde está Chile Vamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa derecha liberal? Mm. ¿Cuál va a ser su destino? ¿Va a ser lo mismo que el socialismo democrático integrado al Frente Amplio en el supuesto gobierno de Kast? ¿Cuál es el camino, crees tú, para que esa derecha liberal sea posible y exista una derecha liberal y que no solo exista una derecha conservadora y una ultraderecha en Chile? Mira, yo me acuerdo de una entrevista que unos alumnos míos le hicieron en los años 90 a Pablo Longueira. Y me acuerdo que en la entrevista académica, ¿no? de investigación, él decía, estamos viviendo en un mundo donde la cancha está muy bien rayada respecto a lo que está bien y lo que está mal. La libertad económica y la libertad política, la libertad individual, el liberalismo político. Bueno, esa cancha en ese momento efectivamente era la cancha. Hoy día los jugadores, en el mejor de los casos, juegan en la línea de esa cancha. Y de ahí para afuera. El partido no se juega donde están los arcos, donde están las áreas, sino que se juegan fuera de la cancha. Y eso pasa por derecha y por izquierda. Por decirlo en simple, el Partido Socialista era el último bastión de este espacio de liberalismo político de base, ¿no? Y por el otro lado, la UDI. Bueno, esto se fue rompiendo y hoy día lo que estamos viendo es que de eso no queda nada. Y la gran pregunta es si los que están llegando van a entrar a la cancha y simplemente van a reemplazar a las élites o van a seguir jugando en un lugar
donde el liberalismo político está en cuestión y por tanto la democracia liberal está en cuestión y por tanto los elementos civilizatorios de Occidente están en cuestión. Oye, Alberto, ya, eso pasa con la derecha liberal. Y con el llamado socialismo democrático. Es que yo creo que son simétricos. O sea, lo que está pasando con el socialismo democrático es lo mismo que le está pasando a la derecha, que finalmente van a tener que tomar la decisión política o personal, ojo con esto, de tener que sumarse a los gobiernos de los terceros, ¿ya? Porque no tiene otra alternativa o porque les es muy gravoso esperar el tiempo para poder ser una alternativa. O sea, lo que han hecho algunos países en el mundo, algunos partidos en el mundo es, por ejemplo, en la centro derecha, no apoyar a la ultraderecha, hacer un cerco sanitario, le decían, y decir, ok, cuando les vaya mal, nosotros entraremos, pero aguantaremos el frío. Ujú. El problema es que hay mucha gente que trabaja en esto y que se dedica a esto también por necesidades personales y por tanto hay mucha gente que se va a ir de esos proyectos en la medida en que el frío dure 4 años, Claro, 8 años y 12 años. claro que Entonces, sí. es muy complicado hacer eso, pero es lo único correcto desde el punto de vista de defender el proyecto. Se habló mucho del centro, que el centro no existía, que aquí había un centro en algún momento en Chile, ese centro desapareció, la polarización. Pero al escuchar a Parisi, cuando dijo ni facho ni comunacho, me da la impresión que tuvo la genialidad él de convertirse en una especie de centro populista, no sé cómo llamarlo, Cristian, pero algo así. ¿Ah? es que eso que acabas de decir es muy importante. El centro estuvo siempre lleno de gente. Lo que pasa es que a cada posición política le creció una versión disruptiva. Me explico. A la derecha le creció una nueva derecha en versión disruptiva. Esa versión disruptiva significa que no creen tanto en las instituciones, no creen en los acuerdos políticos y están en contra de las élites y están en contra de la transición. Eso por derecha, eso por izquierda, y en el centro es muy interesante porque lo que nosotros llamamos el concertacionismo tiene dos versiones. Una versión que es institucionalista y otra versión que es disruptiva. Pero la disruptiva pesa 25% y la institucionalista pesa 8%. Entonces, es una diferencia enorme. Todos, cuando iban a buscar el centro, iban a buscar el 8, no el 25. París sí fue a buscar el 25. Ujú. Con instinto, ¿no? Fue a buscar el 20, ese 25%. Y ahí está que no solamente lo buscó, lo encontró y con eso vivió. Ese electorado que fue a buscar es un electorado probablemente que habría sido, habría votado antes por Jara, imagino que un electorado popular, o que Sí, votaba por izquierda y que puede votar ahora por Parisi, digamos, sí, sí, sin duda. Es un electorado que originalmente era de izquierda, que ya estaba migrando bastante hacia la derecha. El surgimiento de los nacionalismos y discursos patrióticos suelen ser eficientes en esa dinámica. Y es lo que fue ocurriendo con Kass primero y París simétricamente con Kass la vez pasada y ahora con Kaiser. Estamos caminando esta tarde en mi jardín con Alberto Mayol, sociólogo, analista político, escritor. A ver, analizamos la derecha, analizamos el centro y analizamos la izquierda. Eh, digamos, tú hablaste de unos ciclos, los ciclos que tienen que ver con hay un temor que se ha manifestado muchas veces aquí, es si va a haber de nuevo un nuevo estallido. Nadie tiene la bola de cristal para decir qué va a ser y probablemente el estallido va a ser a lo mejor de otra manera, incluso de lo que pudiéramos prepararla. Pero está claro que es perfectamente posible que se vaya acumulando un malestar muy grande si es que, por ejemplo, el gobierno de Cast, imaginemos que va a ganar, lo más probable es que él gane, ¿no? Sí, Eh, ya. ¿Y ahí tú crees que va a ganar por mucho? ¿Va a ser, como dijiste, sí, una victoria resonante? ¿Cuál es tu sí. apuesta? Sí, no, o sea, lo normal es 56 para arriba, posibilidades hasta 62. Ya. Eso. Ahora, imaginemos que ocurre lo que ha ocurrido con casi todos los gobiernos, que en poco tiempo se le acaba la luna de miel, el problema de seguridad no se va a solucionar mágicamente, ya lo sabemos. No sé si el tema económico capaz que lo pueden manejar un poco mejor, pero no sé cuánto, tampoco, no es que se solucione tampoco con varita mágica. Pierde esa luna de miel, de nuevo frustración en el ciudadano chileno. Ahora, quien va a capitalizar eso ahora, a lo mejor no va a ser Boric
o no va a ser la izquierda, va a ser Parisi. Ese es el verdadero, no voy a decir Frankenstein, el fantasma que recorre no Europa, sino que recorre Chile. Sí, a ver, yo creo que el estallido fue ayer. Ujú. Teníamos una versión del estallido en versión social, ahora tuvimos el estallido electoral. Apareció este animal que nosotros decíamos que para llamar al malestar, que estaba más rápido, estaba más grande, estaba en más partes, eh, y resulta que apareció ayer de manera expresa, de manera sorprendente, que es como corresponde para su naturaleza, eh, con, con aquellas iras que provienen de tiempos vernáculos, digamos, eh, y que nos viene a decir que el problema no era el miedo, sino la rabia, a los que había que detener no eran a los delincuentes, sino a los políticos. Y esto va a tener muchas formas. Estamos pensando todo el rato cuándo van a quemar una próxima iglesia, pero el problema no está en las iglesias quemadas desde el punto de vista de la política. El problema es que Van a todos ser los la sede días de los va a partidos estar políticos, a lo pasando. mejor. A lo mejor la sede de los Exacto, partidos políticos van a ser las quemadas, ¿no? y no necesitan quemarla con fuego porque basta con que caigan en la inoperancia, en la irrelevancia y dejen de existir. Alberto, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido esta tarde. Te veo bastante tranquilo, no te afectó mucho este ataque tan fuerte de Parisi, ¿no? Al equipo tuyo y a ti los afectó, los tocó. No, afecta siempre, ¿Ya? por supuesto, es duro, pero uno tiene un trabajo y hay que hacerlo. Y nosotros sabemos que estas cosas pueden pasar y hay que poner cara al frente. Yo he aceptado todas las entrevistas hoy día, he ido a dar la cara. Voy a hacer el rostro del problema para las encuestas, lo tuvimos todos, pero me lo llevo yo, no hay ningún problema. Parece que sí, ¿ah? Hay algunos que se hicieron los lesos bastante bien, ¿ah? Incluso Sí, los por vi en supuesto, programas de televisión, mira, no muy interpelados por nadie, ¿ah? Mira, yo creo que lo que nos queda a los académicos es la honestidad intelectual, poner cara cuando las cosas no salen, que nos puede pasar legítimamente. Yo lo que sí no acepto es que me digan que metí las manos en los datos, porque eso nunca lo he hecho. Así que quiero estar diciéndolo claramente y me parece que además mi trabajo no depende de una predicción de una encuesta, sin duda, y por tanto quiero reivindicar lo que hago, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Oye, Alberto, ¿y por dónde puede ir a ver, me imagino que van a tratar de afinar el instrumento, le van a dar más tiempo, ¿en qué están pensando? Mira, lo que pasa es que lo habíamos detectado, el problema es que tiene un costo que Sí, puede ser 50 o 100 millones de pesos. Entonces, entonces estamos hablando de que nosotros ya teníamos un material que es de mucho costo, pero necesitamos más y con equipos saliendo a mejorar esa base de datos que es la básica, no la que sale en la encuesta, pero que es la con la que se construye, porque todos los demás procedimientos los revisamos y estaban correctos, así que sabemos dónde está el problema. Todas las encuestadoras tienen sus problemas. Nosotros nos ha ido muy bien en ciertas cosas, a ellos mejor en otras. Esto es así. En esta ocasión ocurrió que había un frenesí con el tema de encuestas que me parece que además sí. no es edificante, pero en cualquier caso estamos dispuestos siempre a seguir trabajando en esto. Alberto, te quiero agradecer el tiempo que te diste para venir a conversar con nosotros, a dar la cara, como dices tú, a seguir conversando, a seguir analizando. Siempre el aporte de Alberto Mayol es muy interesante, su mirada. Así que se agradece muchísimo esta conversación de este día lunes y mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias, Cristian. Me hizo recordar la conversación a un libro que te debe gustar, que es de Martin Amis, se llama La Información. Sí. Hay un capítulo que termina diciendo, ¿y qué pasa cuando chocan dos galaxias? Y a la página siguiente, cuando comienza el capítulo, dice, no pasa nada. Está buena, está buenísima. Gracias, Alberto. Un abrazo muy Bueno, grande y nosotros nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles que Grupo Educar construye el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Younger Fest, 29 y 30 de noviembre, Parque Padre Hurtado, el festival donde los 50 y más son protagonistas. Cupos limitados, compra en ticketplus.cl. Younger Fest, siempre jóvenes. Y no se olviden de la frase que siempre les doy de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken
la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas, y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.